Hola, bienvenidos sean todos a esta nueva sesión, a este nuevo episodio de nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg, un estudio de doctrina cristiana reformada. Estamos una vez más todos juntos, me refiero a Giancarlos Morán, a Ronald Cagua, a Jorge de Sousa, estudiantes, seminaristas y predicadores licenciados de la Iglesia Reformada Luz de Vida. Bienvenidos a todos los que nos escuchan y bienvenidos también Jan, Jorge, Ronald. Buenos días con todos, esperamos que este episodio sea de bendición para todos ustedes. Queridos amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes que nos escuchan cada semana. Vamos a continuar con este estudio del Catecismo de Heidelberg y esperamos que sea de mucha bendición para ustedes como lo es para nosotros. Querido Jorge, tal vez podrías ahorita hablar. Bueno, Jorge, ¿estás por ahí? Creo que perdimos la comunicación. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad otra vez a nuestra querida audiencia de que estemos aquí y es un privilegio compartir este tiempo con ustedes y que el Señor nos permita meditar en su verdad juntos. Gracias, querido Jorge. Bueno, vamos a empezar. Nos habíamos quedado en el domingo 3 del Catecismo de Heidelberg, habíamos comentado acerca de la pregunta 6. Y vamos a centrarnos más en la pregunta 7. Esta pregunta 7 es muy importante. Dice así: ¿de dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? Por supuesto, es importante que expliquemos algunas cosas. Esta pregunta presupone que la naturaleza humana tiene corrupción o está corrupta. Bueno, ¿de dónde viene esto? De la pregunta anterior, en donde se nos pregunta si es que Dios creó al hombre malo y perverso, ¿no? ¿Y de dónde viene esa pregunta de la anterior, de la 5, que nos pregunta si es que nosotros podemos cumplir con la ley de Dios perfectamente? La respuesta es que no. Usted capaz piensa que sí, sepa que está equivocado. Usted no es capaz de cumplir con toda la ley de Dios perfectamente, énfasis en perfectamente, porque el cristiano sí puede cumplir con la ley de Dios, pero no perfectamente. ¿Por qué? Porque estamos inclinados a aborrecer a Dios y a nuestro prójimo. Bueno, en eso consiste esta corrupción de lo que nos habla o de la que nos habla la pregunta 7. Esta inclinación a aborrecer a Dios y al prójimo suena muy feo, pero eso es verdad. El ser humano sin Cristo tiene una inclinación a aborrecer a Dios y a nuestro prójimo. Y los cristianos, aunque hemos nacido de nuevo y aunque hay una inclinación distinta, todavía luchamos con momentos en donde ese aborrecimiento a Dios y a nuestro prójimo se hace presente. Hay maldad en nosotros, hay perversidad en nosotros, en diferentes grados, obviamente. Como cristianos, pues ya no estamos completamente inclinados a aborrecer a Dios y a nuestro prójimo. Ya no somos totalmente malos y totalmente perversos, ¿no? Pero sí hay todavía una corrupción en el cristiano. En todo caso, dado que estamos hablando de la miseria del hombre, ¿no es cierto?, en primer lugar, y que estamos explorando el origen de esa corrupción, pues nos enfocamos en el contexto en donde esto sucedió. La respuesta es esta. A ver, vuelvo a la pregunta: ¿de dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? Respuesta: de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso.
Vamos a desmenuzar esto de a poquito. Corrupción, entonces, ¿qué quiere decir? Inclinación a aborrecer a Dios, inclinación a aborrecer al prójimo, maldad, perversidad. Viene de la caída. ¿Qué es la caída? Sí, llamamos caída al momento en el cual nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron el pacto de obras que Dios les había dado. Es decir, Dios les había dicho, de todo árbol del huerto puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando nuestros padres desobedecieron este mandamiento, cayeron de ese estado de justicia original en el cual fueron creados, porque la corrupción de la naturaleza humana no procede de ninguna manera de Dios. Dios creó al hombre en justicia, en verdad, en santidad, en perfección, en conocimiento. Pero es el hombre el responsable y el único culpable de caer de ese estado de justicia y de convertirse en un ser perverso, totalmente corrompido. Entonces, para terminar la respuesta, con caída no nos referimos a que Adán se cayó del árbol, sino a que cayó de ese estado de justicia y ahora se había convertido en una criatura corrupta que por naturaleza estaba inclinada a aborrecer a Dios y a su prójimo. Correcto. Entonces, con caída entendemos que Adán y Eva, al haber sido creados buenos, santos y justos, ahora ya no son buenos, santos y justos, ¿verdad? Ellos han desobedecido a Dios, desconfiaron de Él y ahora entonces tienen inclinaciones corruptas. Esto es muy importante, hermanos, porque el mundo realmente ignora esto. Tristemente, incluso muchos cristianos también ignoran esto. Si es que nosotros no tenemos un entendimiento claro de quiénes somos como seres humanos, pues es muy difícil entender el Evangelio y entender la vida misma. Vean lo que estamos diciendo, lo que la Biblia nos relata, sobre todo en Génesis 3, que a propósito les recomendamos leer todo ese capítulo. Lo que nos está diciendo la Biblia es que cada hombre y cada mujer que nace en este universo nace inclinado a hacer maldad. Nace inclinado a aborrecer a Dios, nace inclinado a aborrecer al prójimo. No quiere hacer las cosas que Dios le ha pedido. No busca amar a Dios, no busca amar al prójimo. Al contrario, hay corrupción y hay una inclinación hacia la maldad. No somos buenos como tanto lo repetimos. Es importante, pastor, y a todos los que nos escuchan, recordar que esta miseria, esta corrupción, este pecado entra en la caída de Adán y Eva al mundo. Es allí cuando entra en el mundo creado y viene a dañar todo, justamente lo que decía Jan, lo justo, lo santo, ese estado de perfección en el que vivía el hombre. Antes no existía. Recién viene aquí y entra aquí, y es desde allí que toda la humanidad pues nace corrompida y mala. Eso nomás. Jorge, no sé si tú quieres añadir algo. No hay problema, creo que está Jorge con un problema de comunicación. Pero continuamos entonces, hermanos. Decíamos entonces, hablando de la caída y la desobediencia de nuestros primeros padres, que ese es el origen de la corrupción de la naturaleza humana. Vean entonces también otra cosa. ¿Por qué la gente hace lo que hace?
¿Por qué en el Ecuador hoy tenemos problemas con este narcoterrorismo? Usemos este ejemplo de moda o tan actual. ¿Cuál es la respuesta que la cultura inmediatamente da? Los noticieros y a veces muchos cristianos también. Rápidamente, ¿cuál es la respuesta que usualmente se da? ¿Por qué sucede esto? Bueno, lo que vamos a escuchar es, por ejemplo, que la falta de oportunidades, la pobreza, problemas familiares, la falta del Estado, bueno, un montón de cosas, educación. Victimizando prácticamente a los... En parte, y en parte puede ser verdad, o sea, de hecho ni siquiera estoy yo tan en desacuerdo con eso, pero el problema es este, o más bien mi punto es este. Tal vez esas cosas sí son ciertas, pueden ser exageradas al punto de llegar a victimizar, ese es otro tema, pero mi punto es este, ese no es el origen del problema. Y los cristianos debemos entonces aprender a pensar de maneras bíblicas. ¿Por qué la gente mala hace, o más bien, por qué la gente hace cosas malas? Respuesta, malos. Porque somos malos, ellos y nosotros. ¿Por qué la gente se involucra en este tipo de cosas? Al final del día, por la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Eso es lo que tenemos que entender y es lo que nos rehusamos a entender. Y es lo que tristemente hacemos, como que dividimos nuestra cabeza, ¿no? Tenemos un lado teológico. Si estamos en la iglesia y nos preguntan de dónde viene la maldad, de nuestros padres Adán y Eva. Pero cuando hablamos de los problemas sociales, ¿de dónde viene la maldad? De otro tipo de lugares. ¿Se dan cuenta? El problema del Ecuador entonces en este momento y de cualquier otra nación y de cualquier otro tipo de circunstancia en donde se evidencia la corrupción humana, la maldad humana, el lado perverso, viene del mismo lugar, de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres Adán y Eva en el paraíso. Tenemos que entender eso, hermanos. Porque si es que entendemos eso, quiere decir entonces que vamos a poder darle las soluciones adecuadas a esos problemas. Desde la perspectiva eclesiástica, entonces, yo les pregunto, si es que el problema de la maldad que se evidencia en el Ecuador en este momento con esta presencia de pandillas narcoterroristas que está ahí, ¿cuál es la solución para este problema? No sé si Jorge volviste, vamos a tratar, si no, otro de los hermanos. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Ahora sí estoy por acá. Bueno, principalmente si entendemos que el problema radica en el corazón del hombre y que es un problema nuestro, que es un problema que no podemos atribuirle a las circunstancias, sino a nuestra propia culpa, hay que atacarlo allí, hay que atacarlo en el corazón del hombre. Lo que la gente necesita para que a largo plazo esto no se repita y cambie y mejore, no es simplemente una reforma externa, es el Evangelio de Jesucristo, es un cambio de corazón, es una nueva inclinación, una nueva disposición a servir a Dios. Porque mientras eso no esté, nuestras sociedades siguen siempre en este ciclo de reforma externa, mejora aparente y luego volvemos a lo mismo porque la putrefacción está dentro del corazón y solo limpiamos la herida por fuera cuando por dentro está llena de pus. Exactamente, mi querido Jorge. Ese es el punto al que queríamos llegar. El problema está entonces en nuestro estado espiritual, es decir, carecemos de vida, carecemos de la capacidad de hacer lo bueno. Y las ayudas estatales, los programas sociales, todo eso, ¿pueden ayudar en algo? Por supuesto que sí. La educación, por supuesto que ayuda, pero es ese el problema de fondo. No es el problema de fondo. El problema de fondo es nuestra falta de vida. Y la única manera de obtener vida viene en la pregunta 8. No me quiero adelantar porque siempre me adelanto. Que ya la vamos a leer, en parte. Entonces, continuamos. Nuestra respuesta dice, por ello,
Nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Entonces, con esto aprendemos que la naturaleza del hombre está tan corrompida, ¿verdad? Al punto que todo ser humano descendiente de Adán y Eva, o sea, todos, somos concebidos y nacidos en pecado. Absolutamente todos somos pecadores en ese sentido. No somos, antes de pasar con Ronald, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Así es. Pastor, creo que es un buen momento para recordar que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y por eso estaba en ese estado justo y santo, pero ya hemos visto que ha caído de ese estado y el pecado ha entrado al mundo. Y ahora podemos ver en Génesis capítulo 5, por ejemplo, que se dice que Adán engendra un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llama Set. ¿Cuál es la imagen que transmite Adán? Es la imagen de la que cayó. Ya hay pecado. Desde ahí en adelante, todos nacen en pecado. Y es ahí cuando el salmista dice también que él ha sido formado y ha sido concebido en pecado desde el seno de su madre. Y creo que también es importante recordar a la audiencia que nosotros entendemos que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. Nosotros confiamos absolutamente en todo lo que la palabra de Dios dice. Si no lo hiciéramos, no podríamos responder a esta pregunta, porque la respuesta nos habla de Adán y Eva, dos personajes que en realidad existieron. No son un mito, no son un cuento. Dios creó a estos hombres y en efecto fueron los primeros hombres creados por Dios y tristemente los primeros en caer de ese estado de justicia en el cual Dios los creó. Ese punto, Jan, es tremendamente importante y nos haces un excelente recordatorio. Si es que usted si usted cae ingenuamente en este cuento sin sustento alguno, en esta fórmula religiosa de la teoría de la de la teoría de la evolución, usted va a terminar negando a Adán, que es finalmente el propósito de esto. Si usted niega a Adán como una figura histórica, si usted niega a Eva como una figura histórica, por lo tanto, de lo que estamos hablando es de mentiras. Si es que no hay Adán, no hay pecado. Y si es que no hay Adán, tampoco hay ¿quién? Cristo, porque Cristo es el segundo Adán. Cristo viene porque Adán no pudo cumplir con su rol de el representante de la raza humana. Entonces, esto es algo que el pueblo cristiano tiene que entender y que tiene que defender. La palabra de Dios nos habla claramente, con autoridad, nos revela la existencia de Adán, nos revela claramente la existencia del Señor Jesucristo, y eso para nosotros es suficiente. Si para alguien más no es suficiente, bueno, ese es otro tema. Incluso históricamente sabemos de otro tipo de evidencias, pero insisto, tenemos nosotros que valorar este punto pero tan importante. La historicidad del Génesis, la historicidad de Adán y de Eva son importantes. Por eso es que se cuestionan precisamente por corrientes mundanas, anticristianas, con el firme propósito de negar el Evangelio. No podemos ser ingenuos. Jorge, ¿alguna idea con respecto a esto? Sí, de hecho viene como anillo al dedo algo que vi hace poco. Una de las mayores plataformas de streaming anunció la salida de una serie animada dirigida a un público infantil, en la cual el personaje básicamente más exaltado es Lucifer. En este cartoon, en esta serie animada,
Lucifer es presentado como un idealista muy, digamos, filántropo y todo lo demás, que quiere ayudar a la humanidad y que por tanto se rebela contra un orden establecido malvado, opresor, y ayuda a la supuesta primera esposa de Adán, Lilith, ¿no? Otro mito que la gente cree a veces tontamente cuando no es cierto y no hay evidencia en lo absoluto de eso, ni en la palabra de Dios, ni en ningún otro lado. Y claro, hacen esto dirigido a público infantil, o sea, ya no se contentan con intentar persuadir a gente con intereses académicos, digamos, con las mentiras de la evolución, sino que también procuran persuadir a niños de que el bueno de la historia es Lucifer, de que Eva no fue la primera esposa de Adán, de que la caída en realidad fue algo bueno. O sea, hay un interés diabólico en una corporación millonaria por torcerle la mente a los niños. Y eso claramente muestra que hay una agenda abiertamente anticristiana en todo eso. Sí, es muy triste lo que nos comentas, querido Jorge, pero así es el mundo. Satanás desde el inicio ha buscado destruir a la creación especial de Dios que es el hombre. Por eso usó a la serpiente para engañar a Eva y para que ella también diera a su esposo Adán del fruto del árbol prohibido y cayeran de ese buen estado de perfección, de inocencia, de justicia original. Es muy triste, pero cuando leemos la respuesta a la pregunta 7 de nuestro catecismo, dice que de la caída y la desobediencia de nuestros primeros padres procede esta corrupción. Una palabra clave ahí es la desobediencia, puesto que el hombre no quiso obedecer a la buena voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios pedía en su pacto de obras, en ese buen mandamiento? Dios no estaba ordenando al hombre nada cargoso o complicado. Dios simplemente les estaba diciendo: disfruten, coman de todos los árboles buenos que yo he hecho. Solo les prohíbo comer de uno. En efecto, Dios les llama a cenar y deleitarse en su gracia, pero el hombre no apreció ese buen estado en el que fue creado. No apreció la bondad de Dios y no quiso honrar a su Señor, a su único Dios, en quien fue creado por quien fue creado a imagen y semejanza de Él, y prefirió más bien dejarse gobernar por sí mismo. Quiso ser su propio Dios, el propio dueño de su destino. Y por eso es que todos los seres humanos que somos hijos de Adán y Eva hacemos lo mismo que nuestros primeros padres. Cuando aprendemos que Dios nos manda algo, no queremos obedecerlo. Queremos nosotros ser los únicos dueños de nuestra vida, queremos ser nuestros propios dioses, y esto se prueba desde el momento de nuestro nacimiento, porque los niños nacen siendo violentos, siendo egoístas y siendo rebeldes. Quieren hacer su voluntad y no quieren someterse a sus padres y peor a Dios. Los hombres no somos buenos desde la caída de Adán y Eva. Entonces nos queda clarísimo, ¿no? El origen de esta corrupción viene de la caída y desobediencia de nuestros padres, y todo ser humano nace con esa inclinación. Esa es nuestra realidad. Con eso entonces podemos pasar a la pregunta 8, que dice: ¿estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal? Respuesta, un contundente: ciertamente, si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Entonces, nuestro catecismo nos dice que ciertamente estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal. Aquí vale la pena hacer un comentario, porque entonces alguien diría, o sea, que alguien que no es creyente, que no ha sido regenerado del Espíritu de Dios, jamás puede hacer el bien. Pero si yo he visto puede decir alguien, a no cristianos que hacen algún tipo de obra buena. Y nosotros tenemos que decir que sí, el no cristiano también, por una influencia de Dios también, por supuesto. Quiero ser cuidadoso con los términos. Puede hacer cosas buenas. El tema acá no estamos hablando tanto de eso. El catecismo se está centrando más en las obras buenas vistas desde una perspectiva más integral. Es decir, ¿en qué sentido?
obras que no solamente son buenas exteriormente, sino que vienen también de la motivación adecuada y correcta. El no creyente no tiene una motivación adecuada y correcta. ¿Por qué? Porque su buena obra tiene cualquier motivación menos el glorificar a Dios, ni tampoco es hecha en fe, ¿no? Y esas no son pues buenas obras desde la perspectiva bíblica. Entonces, a esas son a las que se refiere la pregunta. Entonces, ciertamente, el ser humano es incapaz de hacer el bien perfectamente y totalmente. El ser humano está inclinado al mal. Y yo les anticipaba esto también antes. La única manera de que esto pueda cambiar es que nosotros seamos regenerados por el Espíritu de Dios. Y aquí nos metemos en un tema pero tremendamente grande que no sé si el tiempo nos lo permita hablar. Creo que ya no. Entonces más bien vamos a cerrar con esto y les vamos a dejar como buena serie extranjera abierto el tema. Esta pregunta nos lleva a esta gran discusión a través de los años acerca del libre albedrío. Si es que el hombre es totalmente incapaz de hacer el bien y solamente puede cambiar esto a través del Espíritu de Dios que da vida, ¿quiere entonces eso decir que el hombre no tiene libre albedrío? ¿No tiene la libertad para acercarse a Dios? ¿No tiene la libertad de hacer algo bueno? La próxima semana vamos a hablar de esto entonces. Les agradecemos por su paciencia, les agradecemos por escucharnos y nos despedimos, invitándoles siempre, si usted no es miembro de ninguna iglesia, puede congregarse con nosotros. Iglesia Reformada Luz de Vida en el norte de Quito, Misión Reformada del Sur, en el sur de la ciudad, la Misión Reformada Tumbaco, también en un valle al oriente de Quito, y la Misión Reformada Pacto Eterno en la ciudad de Ibarra. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga abundantemente.